Bienvenidos a una nueva edición del resumen semanal de trading de la plataforma de formación sysmentor.com. Estamos ya en un número redondo, tenemos el número 100, que se dice pronto, ya 100 semanas haciendo, bueno, pues ese resumen de la situación global de los mercados, que, bueno, yo creo que nos permite enfocar los siguientes 5 días de sesión con unos escenarios más o menos claros. Hoy lo estrenamos y este número 100 y para ellos mi ordenador pues ha dicho que no tiene cámara, así que solo estarán aquí visibles, como siempre, Julio y Manu. ¿Qué tal? Buenos días, Julio. ¿Qué pasa? Muy buenas, Juan. Pues nada, ¿Cómo aquí vamos? preparando y enfocando una nueva semana, a ver qué tal se depara. Manu, buenas, buenos Buenos días. días, muy bien, la verdad que muy bien. Ha Muy bien. sido emocionante esta semana. Esta semana, ya lo decíamos la semana pasada, que prometía y de hecho cumplió, ¿eh? Sí que bueno, lo que hablaba ayer. Ayer tenía curso avanzado y comentaba con ellos que lo que estábamos viviendo era muy importante porque en mi opinión, no sé, es como si para sacar el carnet de trader, digamos, por decirlo simbólicamente, tienes que vivir todas las etapas, ¿no? Y hasta hace poco estábamos viviendo una etapa 2, bueno, casi perenne, y era relativamente, abro comillas, no me veis, pero abro comillas, relativamente fácil, ¿no? Porque al final todo va subiendo en general, pues puede dar la sensación de que la bolsa es fácil, ¿no? Y luego empezó una etapa 3 donde empezaron, la característica es que a mí me llamaban, me decían, joder, joder, es que me están saltando mucho los stops. Claro, es etapa 3. Y ahora estamos en una etapa 4. Entonces hay gente que se está empezando a adaptar, a abrir posiciones cortas, a detectar, oye, cuando hay caídas fuertes, cuándo puede haber algún rebote. Entonces, esto que estamos viviendo es ideal para todas estas personas que nos estáis acompañando en este proceso, porque estáis viviendo, digamos, la cuadratura del círculo, ¿no? Ya vivimos una etapa 2, una etapa 3, y ahora estamos en plena etapa 4 en mercados americanos, hablamos. Bueno, que si no me empiezo a enrollar y como no me veis, pues sigo. Así que venga, vamos a empezar como siempre con el análisis del IBEX 35. Bien, en teoría tenemos ya en pantalla el índice, y vamos a ver cómo se encuentra en marco temporal semanal. Ya sabéis que nosotros nos dedicamos al swing trading, por lo tanto, nuestra estructura de gráfico siempre está dividida en dos partes. A la izquierda tenemos el gráfico semanal y a la derecha el gráfico diario. En el gráfico semanal lo que tratamos de encontrar es precisamente eso que comentábamos antes, en qué etapa del ciclo de vida se encuentra el gráfico, que en este caso es el del IBEX 35. Bueno, en el caso del IBEX 35, tras la semana 38, esta que estoy marcando en el gráfico semanal, recuperábamos la estructura de etapa 4 bajista, y comentábamos que al perderla, bueno, pues su siguiente objetivo claro era la zona de los 7.287, que es donde se encontraba el anterior mínimo relevante. Lo que ha hecho es justo precisamente eso, ¿no? Llegar a ese nivel y desde ahí comenzar a rebotar. Un rebote que, bueno, durante la semana ha sido, vamos a agrandar un poco, durante la semana ha sido bastante potente, pero que luego ha empezado a perder bastante fuerza, ¿no? Digamos que los vendedores, el ejército bajista, ha empezado a recuperar mucho de la posición. Veremos cuánto en diario. Por tanto, de momento la estructura en este marco temporal continúa siendo etapa 4 en un intento de inhalación que de momento podríamos decir de momento fallido. No ha llegado ni siquiera a la primera referencia en todas las inhalaciones, que suele ser la zona de resistencia menor, que sería esta de los 7.764, porque sería un máximo que estaría visitando mínimos previos. Esa es la definición de resistencia menor. Y bueno, vamos a ver ahora en semanal, en diario, cómo está siendo este rebote. Solo por finalizar el comentario del semanal, bueno, es evidente que la clave ahora mismo se encuentra en la sujeción o no del precio en este soporte, la zona de los 7.287 y 7.250, podríamos decir en términos redondos, ¿no? Porque en el caso de perderlo, fijaros que tiene todavía un recorrido importante. Y un matiz que no me gusta del todo, que es que la ruptura, en el caso de haberla, ocurre lejísimos de la media, ¿eh? Pero es verdad que lo hace después de una vela de consolidación, como podría ser esta, de consolidación o intento de rebote. Nosotros, las rupturas de soporte o resistencia lejos de la media, no le solemos dar mucha credibilidad, ¿no? Pero bueno, en este caso por lo menos ha intentado rebotar, sería la negación de un intento alcista, y si perdiera estos niveles, la siguiente cota estaríamos hablando ya de los 6.950. Vamos a ver, vamos a hacer zoom sobre esta vela. Hacemos zoom sobre esta vela y para ello simplemente nos saltamos aquí, al gráfico diario. Aquí lo tenéis en la derecha. Vemos cómo está ocurriendo una cosa
un poco extraña, para mi gusto, ¿eh? Un poco extraña. ¿Por qué? Bueno, empieza el rebote, ¿vale? Un rebote que ya había intentado en varias ocasiones. Empieza el lunes, empezó el rebote, que era esperado ya por esta tremenda distancia que tenía con respecto a la media de 20, que es tras esta exhalación. Ya sabíamos que, bueno, tarde o temprano iba a venir la inhalación. Empieza con una vela muy interesante que hace una bottom tail encubierta con las cuatro últimas velas y además con un hueco de escape alcista, este hueco. La primero que me chirría, lo primero que me llama la atención es que, como mínimo, lo decía antes también en semanal, el objetivo suele ser lo que denominamos resistencia menor. Suele ser que además en este caso coincidía con la zona de la media de 20. Bueno, es una zona bastante apropiada para que el precio hubiera llegado en términos, digamos, normales, ¿no? Y fijaros, la inhalación no ha llegado ni siquiera ahí, se ha quedado bastante más abajo. De hecho, si hacemos el retrocesos de todo el impulso bajista, fijaros que se ha quedado en el 40-60 de todo el impulso bajista. Por lo tanto, eso nos habla de continuidad bajista desde ese punto de vista. Voy a eliminarlo para que no haya demasiada confusión. En el gráfico ya sabéis que nosotros somos partidarios de que el gráfico esté lo más limpio posible para fijarnos en la única variable importante, mejor dicho, la variable más importante, que es precio, 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 precio. Bien, tras finalizar esta inhalación, un poco más corta de lo que nosotros esperábamos, comienza la siguiente exhalación. Y la siguiente exhalación, que normalmente, cuando hay huecos, en esas zonas suelen aparecer compradores, cosa que en este caso no ha ocurrido. Y ahora mismo se encuentra justo en la zona del 60%, que es el límite, ¿no? Vamos a ver un poco más hacia la izquierda, que es el límite que solemos tener para que esta inhalación, para que este comienzo de rebote pueda tener más continuidad. A lo mejor pudiera hacerlo en dos veces e irnos hacia la zona esta de los 7.000, de los 7.800, que sería un poco el objetivo de este rebote, que no lo ha hecho inicialmente y que pudiera hacerlo ahora. Bueno, pues pudiera ser. Pero para ello ya no tiene que bajar más. Un cierre por debajo del mínimo del viernes, es decir, un cierre por debajo de 7.410, por decir eso, siempre intentamos números más o menos redondos, nos estaría diciendo que este rebote ha sido, bueno, pues no fallido, porque al final ha subido hasta cerca del primer objetivo, pero que esto tiene todavía, se va a enfrentar hacia los 7.250, que es donde está, 7.240, que es donde está la zona de soporte. Y que va a ser la zona clave a vigilar durante las próximas semanas, ¿no? Esta semana y probablemente la siguiente, para ver si nos hace estructura de doble mínimo o si por el contrario la rompe. Veremos a ver cómo ocurre. Esta semana es posible que nos enfrentemos a un día de esos clave que decimos, ¿no? Nosotros en Sales Mentor diferenciamos los días de transición de los días clave. ¿Cuál sería un día clave? Pues fijaros, ahora mismo estaría haciendo la inhalación y comenzó la exhalación, ¿no? Entonces, todos estos días, que podemos decir miércoles, jueves, viernes, digamos, son lo que llamamos días de transición, simplemente es una exhalación. Vamos a suponer que continúa bajando, ¿ok? Y que tenemos otro día aquí, así bajista. Vamos a suponerlo, no tengo ni idea, pero vamos a suponerlo. Ahí, ese, otro día bajista. Y ahora vamos a suponer que llega otro día y otro día bajista. Y aquí, este sería el día clave, o el siguiente sería el día clave. ¿Por qué? Porque ya estamos en la zona importante, ¿no? Aquí es donde tiene que decidir si va a haber continuidad bajista o si va a hacer un rebote. Porque de ello, de esa decisión del precio, es lo que va a depender la evolución en las próximas semanas. Si es capaz de rebotar, pues tendremos una estructura de doble mínimo, y entonces estaremos viendo una estructura de cambio de giro, de cambio de tendencia y probablemente tengamos un rebote un poco más fuerte. Sin embargo, en el caso de que lo pierda, bueno, pues fijaros que ya comentábamos en semanal, que yo creo que se ve mejor, que tenemos un siguiente recorrido hacia la zona de los 6.945 y además que por proporcionalidad de impulsos, vamos a ponerlo en grande, por proporcionalidad de impulsos, fijaros, vamos a ver hasta dónde nos llevaría, sería más o menos desde aquí, y lo que hacemos es trasladar ese nivel desde aquí. Vamos a ver a dónde nos llevaría, a ver si la puedo duplicar. Estaríamos hablando de los 6.750, fijaros,
6.750, incluso por debajo de la zona que tenemos marcada como siguiente objetivo semanal, si esta proporcionalidad existiera. Bueno, en cualquier caso, lo que nos queda por semana para esta semana es simplemente, es simplemente vigilar la evolución de estos dos próximos días, 3 próximos días, y ver si es capaz o no de aguantar los 7.410 que comentábamos, porque en ese caso, bueno, pues posiblemente tengamos un nuevo intento de irse hacia la zona de los 7.700. En el caso de que eso no sea así, veremos un ataque a los 7.250. ¿Qué comentarios adicionales podemos ver si veis algo más, Manu, Julio? Eh, Mira, yo basándonos un poco en patrones objetivos, como solemos utilizar aquí, yo veo la cosa un poquito más sencilla, en el sentido, Ajá. y en el comentario del USA Index que hacemos todas las semanas, que intento un poco explicarlo, ¿no? Yo creo que el fallo, por así decirlo, de este rebote tiene su justificación, bueno, si nos vamos al semanal primero, Sí. en cómo arranca esa salvación, ¿no? Con una gran vela sólida, ¿no? Con lo cual, el primer patrón de compra uno, pseudo patrón de compra uno, que es el que ha dado esta semana, pues daría fallo, ¿no? Ujú. ¿Vale? Y si nos vamos al diario, pues exactamente igual, ¿no? Vemos como, bueno, tenemos incluso hasta tres, en esta última exhalación, hasta tres grandes velas sólidas, ¿vale? Normal que este Una, primer patrón de compra uno, dos, pues tres. nos diera fallo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, yo creo que se va a formar una zona de congestión porque en esta zona y incluso esta semana se moverá en este rango, ¿no? Y quizá la semana siguiente sea cuando se defina rompiendo, bien por arriba, bien por abajo, ¿no? Ya. Porque realmente en diario también vemos que la inhalación arranca con gran vela sólida y hueco, con lo cual este primer patrón de venta uno también debiera de darnos fallo, ¿no? Ujú. Bien girándose ya el lunes, o bien, bueno, llegando a la zona de soporte y dejándonos un doble mínimo, ¿no? Eso De esta es. forma, de esta forma luego si en los índices americanos se ve bastante más claro, ¿no? La situación. Perfecto. Ya, retest, Un básicamente. RT, sí, sí. Un poco, Sí. un poco lo que comentamos el miércoles en el meeting, ¿no? Que yo esperaba más caídas por esto que estoy explicando, ¿no? Por lo que comentamos esta semana, el escenario que has pintado, Juan, Sí. si da el fallo de la ruptura, es irse a buscar soporte, que en este caso, como es bajista, sería resistencia. Por eso mismo el tema del retest. Pues muy bien, ese es un poco el escenario que tenemos para el IBEX 35, para estos próximos 5 días, y empezamos con las acciones que nos habéis solicitado. Vale. Comenzamos con la primera acción, que es Artificial. Vale, en semanal tenemos claramente una etapa 4 que ha hecho la exhalación y ahora debería empezar a hacer con la inhalación. Esa inhalación, bueno, ya la he visitado esta semana prácticamente, que eran los 0,656. Y la siguiente zona objetivo, a ver, sería esta zona que ya ha llegado. Uf, la siguiente ya sí que va a ser bastante caída ahí. Vale, vale, pues sí. En artificial en semanal tenemos lo que sería una etapa 4 y ahora mismo lo que habría hecho es la inhalación hacia el soporte perdido que eran los 0,656. Si nos vamos al diario, seguimos teniendo una etapa 4 donde empezó la inhalación el viernes 30 de septiembre con una gran vela sólida. El día miércoles 5 de octubre empezó lo que sería la exhalación y por empezar con una gran vela sólida ha hecho ahora mismo lo que sería el fallo de patrón de venta 1, que es esto un poco más adelantado a lo que comentamos en el IBEX. Ahora lo suyo es que con la vela del viernes tenga esa continuidad y se vaya a buscar otra vez pues el máximo del martes 4 de octubre, que son los 0,065. Y a partir de ahí veremos si es ya para reestructurarse a una etapa 1, es decir, empezar a cruzar la media de 20 sesiones por arriba y por abajo, y digamos que ya habríamos visto lo peor. Y esto sería pues para dar un poco de continuidad en el semanal, pues hacia zonas de 0,7, 0,07. Pero de momento, hasta que no supere lo que sería pues esta zona que está marcada aquí, los 0,0656, no miraría para etapa 1. Y para cortos, hasta que no pierda la zona de los
el mínimo del viernes 30, que es los 0,0568. O sea, ahora está en ese rango lateral para esperar. Por lo tanto, estamos en un movimiento bajista de medio plazo en proceso de inhalación. Y la duda Exacto. es si esa inhalación va a ser más vertical, o sea, va a consumir más verticalidad, va a subir más. Y para eso deberemos vigilar esa zona de máximos que nos comentaba Manu de los 0,065. Venga, vamos a ver Farmamar, que hacía tiempo que no la echábamos un vistazo. Vamos a ver Farmamar, a ver cómo está. Estaba organizado hace tiempo que no podíamos dejar perder los 57 Ujú. euros y nada, vale. Seguimos en una amplia etapa uno, sería incluso. Bueno, ahora ya empieza a estar, sí, No, aún seguiría uno Yo o ya diría veríamos una tres a yo, etapa partir de 4, aquí. yo una ya me etapa inclino a 4 cuatro, ya. ¿eh? Una 4, ¿eh? ¿Me cuatro? Sí, vale, al perder estos dos mínimos Mm. relevantes. Sí, sí. Y ahora estaría haciendo lo que es la... Mira, lo que estoy viendo es que ha hecho el pullback. O sea, al momento que ha hecho perder esta zona de los 57 euros, lo que ha hecho es romperlo para hacer ahora mismo el pullback Ujú. para... Puede ser que suba un poco más para, al estar en etapa 4 entonces para seguir cayendo. Si nos vamos al diario, eh, pues seguiría en una etapa 4, ya habría hecho el fallo de patrón de venta 1 y lo mismo que en artificial, hasta que no supere la zona de los 57,70 euros, pues realmente no pasaría a estar en una etapa 1 porque ya estaría por encima de la media de 20 y tal. Ahora mismo lo que está es un rango lateral y que como pierda los 52 euros es para cortos. Mientras esté en este rango para mí es para esperar. Digamos que sería esto lo que marcaría para largos a partir de aquí y para cortos, que no sé si se verá, sí, sería esta zona. El cross, en su día lo marcamos por el tema del doble máximo que no veíamos para largos, para lo que sería el patrón de compra 1. Ujú. Ahora mismo he hecho una gran caída hacia la media de 20. Aquí podemos ver esta De zona. 200, a la media de 200. Ahí, la media de 200, perdón. Aquí podemos ver esta zona de congestión y ahora está llegando la media de 200 para frenarse en los 261. Podría parar esa caída. Entonces, parece que está llegando al fin de la exhalación, ¿vale? Que va a ser ese movimiento, porque aquí tenemos la congestión, el mínimo en 2,53, o sea, esta zona va a ser la de parada antes de empezar la inhalación hacia la media de 20. O sea, aún queda esta semana para caer un poco más, seguramente. Si nos vamos al diario, tenemos la etapa 4 y está haciendo un rango lateral para hacer un patrón de ruptura a continuación bajista. Es decir, el Sí. momento que pierda el mínimo del jueves 29, los 2,64, es para hacer esa continuación con el semanal, que lo comentamos, ir a media de 200, que puede frenarse entre esta zona o los 2,53, antes de empezar lo que sería la inhalación. Yo no sé, ese patrón a un 17% de la media en semanal, como que lo veo poco fiable, ¿no? Y con la media de 200 y tan cerca, poco fiable. Hay una cosa que me llama la atención en este valor, es el hueco novato que tuvo, que puso fin a la caída, que luego no ha tenido continuidad. ¿Lo veis? El día 26 de septiembre, Ujú. Ah, vale, estás mirando en el diario, el ahora. diario. Sí, ese hueco novato que luego no ha tenido, parecía que ponía fin ahí, que se iniciaba un rebote, pero de momento está consolidando la zona, pero Mm. Por eso creo que puede hacer un poco eso. Caer hasta aquí, hasta esta zona más o menos, la media de 200, y a partir de aquí ya pues sí que reestructurarse. Lo que sí está claro es que esa consolidación en diario que tienes marcada con el rectángulo con respecto a la exhalación, a la última exhalación, desde el máximo relevante que empieza en la media de 200, mm, eso es una consolidación bajista, eso no hay duda. Y también nos lo dice un poco las mechas por arriba que aparecen en semanal, ¿no? También nos están diciendo, ahí lo va a marcar Manu, de todo ese impulso alcista, es la L esa famosa, que suele romper por abajo. Es verdad que esas rupturas sería ideal si cuando miras hacia la izquierda no hubiera zona de soporte cerca.
Son unas rupturas maravillosas. Y en este caso, ¿qué tenemos? Bueno, pues en semanal tenemos la media de 200 que puede actuar ahí como zona de soporte, y también tenemos el soporte, que tampoco es que sea muy fuerte porque está formado solo por una mecha que nos acaba de marcar mano en el gráfico diario en los 2,50 en los 2,53. Vale, pero es que de 2,70 y, bueno, 2,60 y algo que sería la ruptura a 2,53, pues debe ser un porcentaje importante, ¿no? Supongo. Bueno, tampoco es No, tanto. Sí, un nada, no es mucho. 4 o No es 5. mucho. No es mucho, vale, sí. Por lo tanto, podemos estar hablando de que a lo mejor estamos en la fase final de esa exhalación, que está formada por una etapa 4, fijaros, con unas vías del tren, y con un paralelismo importante, ¿no? Que nos habla de la fortaleza de esa etapa 4. Muy bien, venga, vamos a saltar a la siguiente. Nos quedan dos. Empezamos por IAG. A ver qué escenario tiene. Bueno, etapa 4 clarísima. Sí, acercándose, está en su día cuando comentamos que como perdiese el euro 20 céntimos es para irse a visitar pues el euro, los 99 céntimos. De Ujú. momento estaría haciendo esa exhalación dentro de una etapa 4. Tenemos esta semana una vela de reversión, que lo suyo es que entonces suba hacia la resistencia menor, que sería la zona del euro 20 céntimos, hasta aquí. Y sí, y para que siga, en principio, buscar un patrón de venta uno para seguir cayendo hasta el euro. Si nos vamos al diario, tenemos una etapa 4, casi ya con las vías del tren también, que ha hecho la inhalación hacia la media de 20. Ujú. Y en 1,10 tendríamos ahora mismo un soporte, que es este pequeño gap que tenemos entre 1,9 y 1,10, por lo que mientras no pierda el euro 10 céntimos, pues rango lateral para estar esperando. Si pierde el euro 10, sí que sería para poder abrir posiciones cortas, y esto sería pues una vela verde ignorada y ya está. Y o sea, de momento solo para posiciones cortas. Largas no lo veo, más que nada por eso, porque si rompe por el euro 17 por encima, pues es ir a visitar la zona del euro 20, el poco recorrido que tiene al alza. Quizás lo único más optimista es que en semanal lo que tenemos es una bottom tail encubierta en las dos últimas velas, y por lo tanto puede que la inhalación tenga cierta continuidad, para lo cual es necesario, evidentemente, que supere los dos máximos en diario que marcaba Manu en Mm. 1,17, una cosa así, más o menos. Y que sería el único momento en el que tendría esa continuidad hacia los siguientes objetivos, que el primero, como siempre, es resistencia menor, y el siguiente ya el máximo relevante de los 1,30 y algo. Vamos a ver la última del mercado español y vamos a ver Telefónica. Uy, qué caída. Ha tenido más vertical. Bueno, marco aquí que se ve más claramente, que al final es esta zona de aquí, como podemos ver. Ujú, Los 3,35 ha hecho la exhalación llegando a una posible zona de parada. La siguiente va a ser ya los 3,24 ujú. y ya tiene una, dos, tres grandes velas sólidas. Lo suyo es que esté llegando ya a su fin y más desde donde empieza el movimiento. Entonces, vamos a ver en el diario. En el diario de momento, pues etapa 4 también. Tendríamos de momento un doble mínimo, pero mientras esté en este rango, no Ujú. operar. Si rompe por debajo de los 3,32, pues sería irse para el siguiente objetivo los 3,24, pero es ya prácticamente fin de movimiento. Ha hecho lo del que conocemos como corredor cansado. O sea, si va a llegar encima es una caída de un 2% más. O sea, pues yo mismo para mí está que cuando sí que esté para posiciones alcistas en el diario, aprovechar el movimiento fluido que tiene en el semanal para entonces incorporarse. Para posiciones bajistas no lo veo por esto, porque enseguida ya tendría otra zona de soporte. Habrá que esperar para posiciones alcistas, pues eso, unas 2 semanas aún. Totalmente de acuerdo. Tiene todo el aspecto, primero, en semana, tiene todo el aspecto de fin de movimiento bajista, de estar agotado, esta tremenda caída, por cierto, desde casi 5 euros hasta 3,36. Menudas alegrías que se están llevando algunos alcistas aquí, en modo irónico. Fijaros, cuando una exhalación, cuando una caída como esa, veis que las velas se van aumentando de tamaño, y yo creo que se aprecia bastante bien cómo van aumentando de tamaño.
la vela grande, la última que nace lejos de la media, es lo que llamamos una Sí. vela de finalización. Por tanto, lo más probable es que con esa vela que nos está marcando Manu, esto se haya terminado. Además, cerca de una zona de soporte. Es verdad, y está claro que la última vela es una top intel que parece una negación de un movimiento alcista, pero, pero una ruptura de los 3,37 ahora mismo no sería muy creíble, sinceramente. No sería muy creíble. Y de hecho, en diario parece como que vemos como tenía la caída clarísima durante todas las últimas velas y ahora como está intentando hacer una pauta de suelo, ¿no? Una pauta de doble mínimo, que para ello, bueno, pues debería aguantar el mínimo y hacer ahí una pauta de doble mínimo y comenzar para intentar recomponerse, empezar una etapa uno y luego una etapa 2 en diario, que sería simplemente una inhalación en el marco temporal semanal. ¿Vale? La estructura aquí que yo espero es doble mínimo y esa inhalación en semanal. Efectivamente, esa que nos va a marcar Manu ahora. Desde ahí sería lo suyo. Y ojo que puede tener bastante recorrido porque el movimiento ha sido muy fluido en la caída. Yo por lo menos así lo veo. Julio, no sé si Sí, tienes sí, algo que añadir. igual, ¿no? Igual, Tres grandes velas sólidas rojas en zona de soporte eso huele a fin. a un 22% de la media. Huele a fin, sí, sí. Fin, vamos a decir titular. Telefónica, esto si fuera la expansión o alguna cosa de esta, sería ha pasado lo peor en Telefónica, sería lo que pondrían, algo así. Empezamos por Maurel, M-A-U, Maurel. Esta me acuerdo que fue de las primeras que puse en lo del local market en su día. Ajá. Voy a borrar que ya estará desactualizado. A ver. A ver, techo redondeado claramente. Ujú. Y por la parte de arriba sería esta zona. Bueno, al final es techo redondeado. Nos vamos al diario parada a la media 200, rebote. Aquí tenemos un gap en la zona 473, 476, que creo que es donde puede llegar y empezar la inhalación. Es lo que debería de hacer. Y seguir con una etapa uno en el diario. Sí, una etapa 1 en la que ha entrado ya recientemente porque ya tenemos 3 cierres por encima de la media de 20. Fíjate que en las tres últimas velas en semanal tenemos una bottom tail encubierta. Mm. Una bottom tail encubierta. De todos modos, fijaros cómo en diario ha caído hacia la media de 200 con mucha fuerza, cómo ahí ha rebotado, y ahora sería el momento de abrir posiciones largas en MAU. Pues no, porque ya llevamos seis velas verdes seguidas, y sabéis que eso, bueno, pues no es sostenible en el tiempo. Lo suyo sería que ahora empezara recortar un poquito, tomar posiciones para ir intentando sujetar esa etapa uno en ese marco temporal. Y de hecho ajustaría el stop al máximo yo. Sí, Porque en el diario, como empieza la inhalación hacia la media de 20, es que tiene un movimiento fluido. sí, cuidadito, sí, sí, cuidadito. Sí. Bueno, la verdad es que en semanal yo creo que voy a poner ese gráfico en el manual, ¿no? En el libro. Fijaros, como ejemplo de tendencia robusta y vías del tren, ¿no? Este paralelismo es impresionante entre la media de 20, entre la media de 40 que está marcando ahí y entre el precio, ¿lo veis? Y además, en cada inhalación visita resistencia menor, es que es de maravilla, ¿no? O sea, esto es una gozada de etapa 4. ¿Lo veis? Eso es una visita a la resistencia menor, en el siguiente, en el anterior, es tremendo, vamos. Es tremendo. Qué perfección. Qué perfección. Incluso ahora es, de verdad que es me lo voy a plantear seriamente cambiar el ejemplo, ¿no? Que tengo de tendencia robusta en el manual, porque esta es tremenda. Y en Mira, diario, vamos a ver en diario. A ver. de hecho voy a marcar porque me acuerdo de esto. De la proporcionalidad de impulsos, ¿eh? Sí, que iba dando Sí, prácticamente, que no lo sí, sí, cogí sí. aquí, para ver dónde podría ser la próxima Míralo, jugada. fijaros, ¿eh? Qué perfección, ¿eh? Ya lo dejo marcado. Es que lo está abordando, la verdad. Es un gráfico, uf, 0,92. desde el punto de vista formativo, es que es perfecto. En diario, ¿qué me chirría un poco? ¿Cómo ha comenzado esta inhalación?
me chirría en el sentido de que cumpla la última flecha en semanal que pusiste, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha comenzado con una vela, no es una gran vela sólida al uso, porque ya sabéis que las grandes velas sólidas apenas tienen mechas a ambos lados, y en este caso tiene un poco de mecha a ambos lados, pero es una vela fuerte que elimina las dos últimas de caída, y ahora, bueno, pues está empezando la inhalación, siguiente exhalación, que bueno, tal parece que va a tener un poquito más de continuidad por cómo ha cerrado, porque no hará, podría tener un poco más de continuidad, pero es posible que veamos ahí un fallo de patrón de venta uno, ¿no? Por cómo ha comenzado la inhalación. Sí, es más o menos como lo veo. Si ahí hiciera ese fallo de patrón de venta uno, pues bueno, pues sería la primera señal de que puede intentar hacer una etapa uno en ese marco temporal diario y por lo tanto frenar un poco la caída en semanal. Yo más o menos este es el enfoque que tengo con eurodólar. Y encima por esto es que el movimiento ya lo consumió un 80%, Sí, 90%, es verdad, es verdad. ¿verdad? Un 80 o 90% ese grado de retroceso no es habitual para algo que está sano en el lado bajista. Fijaros, tiene marcada aquí, Manu, la inhalación. En la inhalación, desde el punto de vista formativo, fijaros qué importancia tiene tener claro dónde son las zonas donde se puede parar el precio. Ahí en la inhalación, Manu tenía ya fijado, oye, se puede parar aquí, pero ¿por qué ahí? ¿Es adivino, Manu? No, no es adivino, simplemente ahí lo que vemos son una congestión de velas, congestión de aperturas y cierres, entre ese cierre que está marcando, exacto, ¿veis ahí la congestión? Eso es. Eso es muy bien marcado. Esa es la congestión. Entonces, y luego lo hay es movimiento fluido hacia abajo. Entonces, cuando sube, el movimiento es fluido hasta donde hay la congestión, es donde se para. Y luego, ¿qué vuelve a hacer en cuanto supera esa zona de congestión? Otra vez movimiento fluido hacia arriba, porque a la izquierda también lo tiene, movimiento fluido. ¿Y dónde se vuelve a parar? Pues en la zona donde vuelve a haber barullo de velas, ¿no? Es importante ir leyendo estos detalles de los gráficos porque nos ayudan a tener unos parámetros definidos, a tener unos objetivos. Oye, pues lo más normal es que primero se vaya a 0,98,5 más o menos, que suele ser eso, donde está la congestión. Que ahí se pare, no, no nos debería preocupar, es normal. Es normal. Y luego la siguiente referencia está ya más arriba en el euro, ¿no? Bueno, pues esos pequeños detalles son interesantes para tenerlos claros porque se repiten una y otra vez en cualquier tipo de gráfico, en cualquier tipo de subyacente. Vale, bueno, semanal, también etapa 4 proporcionalidad de impulsos que lo ha clavado, pero clavado, clavado, y ahora está en proceso de inhalación, ¿no? En semanal. ¿Cómo llega a la zona de congestión? Otra vez, y ahí tiene los problemas, lógicamente. Muy bien, mismo ejemplo que en el eurodólar. Y Y en en el diario diario, ya tenemos una etapa 1. Ahí ya podríamos hablar de una etapa 1. Ahí está, para el que supera el último máximo relevante decreciente. Y por lo tanto, y además ya tenemos dos cierres claros por encima de la media de 20. Por lo tanto, tenemos una etapa 1 en ese marco temporal. Bien. Eso significa que en semanal todavía puede tener más inhalación. Ujú. antes de reestructurarse. Sí, sí, eso es. Ese es el escenario. ¿Por qué Manu lleva la flecha hasta ese punto? Porque es donde está la zona de congestión, ¿no? Entonces es posible que ahí aparezcan Y si no, está estas. seguro. Sí, yo me inclinaría más bien esa, porque la otra, la anterior, su mensaje ya ha sido eliminado cuando pasó la gran vela sólida por ahí. ¿eh? Por lo tanto, me inclinaría más hacia la elipse pequeñita que tienes, en torno a 1,66, ahí, que es donde pudiera detenerse. Lo que pasa que si lo hace ahí, estaría consumiendo él, pues yo creo que el 60 y pico por ciento. Si hacemos un retroceso, yo creo que ahí estaría consumiendo, efectivamente, estaríamos justo en el límite. ¿Ok? Y cuando consume el 60%, el, la exhalación siguiente, o sea, la flecha de la derecha, en primera instancia no suele superar el máximo relevante anterior. ¿Vale? No suele superar el máximo relevante anterior, pero es igual, estaríamos en una etapa uno a lo mejor más compleja, con más duración, ¿no? Ni más ni menos. Esto es en cuanto al oro. Y nos quedaría por echarle un vistazo al Brent, que estos últimos días ha tenido una subida fuerte. Ahí lo tienes. ¿Es este? Sí, sí, dale ese. Ahí tenemos la subida fuerte que ha hecho que en semanal, ¿qué tenemos? Tenemos una etapa 3, una etapa 3, ahí está. Mm. Eh,
que en el caso de perder la zona de los 84, una cosa así, más o menos, 83 y algo, bueno, pues tendría un recorrido importante hacia abajo porque tendríamos un techo redondeado, ¿eh? Un techo redondeado. Y entonces, fijaros que en el caso de, fijaros las implicaciones, en el caso de perder esos 83 dólares, nos iríamos a cerca de 45 el objetivo, ¿eh? Ojo, que no estamos hablando de ninguna broma. Bueno, es verdad, primero, no, perdón, tienes toda la razón. Primero, 60, la primera referencia siempre es el soporte menor, pero el objetivo final, al tener techo redondeado, el objetivo final sería la zona de los 40. Y como la media de 20 pasa por ahí, la media de 200, perdón, estaríamos hablando de 40, bueno, en lo que tarda en bajar, pues 40, vamos a redondear en 45, podría ser una de las zonas importantes. Pero bueno, ese es un escenario trading ficción todavía, ¿no? Porque habría que esperar que perdiera la zona de los 80, 82,24. En diario, bueno, vemos como de momento, claro, esta tremenda subida de esta semana ha obligado a cambiar de tendencia, ya no tenemos una etapa 4, ya tenemos una etapa 2, ¿eh? Ojo, mira, vamos a ver el matiz. ¿Por qué consideramos ya una 2? Pues porque cuando hay una subida tan fuerte, porque esta semana, ¿cuánto subió? ¿Cuánto es el porcentaje en semanal? En- A ver, un momentito. Estamos hablando de un 15%, ¿vale? Cuando hay una subida tan fuerte en una semana y elimina dos máximos relevantes decrecientes sin hacer ninguna inhalación por el medio, es decir, en una línea recta de subida en diario, pues ahí lo que tenemos es el comienzo de una etapa 2 directamente. Digamos como que si fuera la uno sería apenas unos días, ¿no? Pasa de 4 a 2 directamente en marco temporal diario. Ahora, bueno, pues ahora después de uno, 2, 3, 4, 5 velas seguidas alcistas, en mi opinión, ya no es el momento de comprar Brent, sino que habría que esperar cualquier tipo de inhalación hacia la zona de soporte menor, que está en los 94 más o menos. Y ahí sí que podría ser un buen momento para el siguiente tirón que buscaría la zona de 102 que tiene marcada a mano. Es decir, habría que esperar a que ese movimiento sería el que yo esperaría, o el que yo esperaré, si eso. Ay, perfecto. Si eso es lo que es el escenario que puede ocurrir en los próximos días, ¿no? Y desde 94 a 102 es un producto, bueno, que tienes en CFDs y que puedes operar de una manera muy sencilla. Vale, no sé Pues si añadís algo Juan, más. Julio, dime. yo un poco por cuadrar el escenario con el semanal, Sí, lo que estaría pendiente es de buscar cortos, ajá, ¿vale? Yo veo ya en diario, veo una etapa 2 ya muy extendida, con 5 velas sí, seguidas, sí, ¿vale? Que ha superado ese. Y para mí, si el lunes, el martes me pierde los 94, sí. eh, estaría dando una señal avanzada de el primer patrón de venta uno en semanal. Patrón de venta Todavía, uno en semanal, vale. todavía muy. Vale, pero eh, no debería irse muy allá. No debería subir mucho más ya, porque entonces en no, no, semanal. no, no, si te digo buscando cortos. Sí, 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 pero quiero decir que para buscar ese corto en semanal que sea PV1, fíjate, No, porque yo lo que digo después es del, que ulti- esta, del esta, último esta gran impulso vela sólida de bajista. esta semana no tenga continuidad ya. Vale, no, no debería tenerlo, efectivamente, porque fíjate, Que Manu, mide en tengamos. semanal el último impulso de bajista, desde 102 hasta 82. Mídelo en retrocesos, por favor. En semanal, ¿eh? Mira, ya ha eliminado el no, 80. Ya ha eliminado el 80. Y eso me habla de que es demasiado, de debilidad para el lado bajista, ¿no? Normalmente no debería eliminar tanto, ¿eh? No debería eliminar tanto si fuera a hacer ese PV1 que comentas, ¿eh? Por eso, no debería ir más allá. Ya, el mañana debería empezar Yo, la inhalación para activar ese hipotético primer PV1, ¿no? yo me decanto más por este escenario por lo que estaba marcando ahora. ¿Mm? Porque la semana pasada o la otra Sí, hizo una especie romper de shakeout, ¿eh? exacto, ha hecho el fallo por Sí, lo que para mí se va a ir a los 102. O sea, sí, y a yo, partir yo de aquí también, veremos. Yo, yo lo yo también, lo ¿eh? digo más que nada por lo siguiente, porque veo una subida muy fluida. Sí, eso es verdad. Y nada más que ponte que el lunes tengamos una vela roja, una top intel ahí, esto se puede caer a plomo, Ajá. ¿vale? Si ahí hace una top intel, comenzaría la inhalación, ¿Vale? correcto, fuerte. Puede caer a plomo y bueno, y en semanal, bueno, ya sería mucho aventurar, ¿no?
que esta fuera la zona de que hiciera tope y ese sería el futuro máximo relevante decreciente, ¿no? Que nos dejara ahí, Ya, ¿no? ya lo entiendo, sí. Lo Hombre, digo con idea de que al final nos dejara esta semana una topping tail encubierta, ¿no? encubierta en semanal, ¿eh? Lo Bueno, digo para eso debería... por la fluidez con la que ha subido así, ya lo veo muy forzado. Sí, sí. Bueno, pues nada, vemos estos dos escenarios posibles. Yo también, como Manu, me inclino por el que tiene él Yo, marcado en pantalla, bueno, porque ahora mismo ya tenemos una etapa 2 y después de una 2, yo, como yo mucho, tenía vendrá una marcado un 3. escenario, Pero yo Alberto. más que nada, sobre todo lo digo eso por cuadrar el escenario con la etapa 3 Sí, en sí, sí, te semanal, ¿no? entiendo, Mm. sí, sí, en semanal, claro, claro. Muy bien, vale, bueno, pues nada, este es el punto de vista para el Brent. Nos vamos a saltar, una vez que ya hemos revisado Eurodólar, Brent, Gold, nos vamos a saltar al mundo americano. Vamos a ver cómo se encuentran los mercados USA a través de los distintos valores, a través de los distintos índices que vemos habitualmente. Sí, bueno, aquí un poco lo que comentaba antes en el IBEX, ¿no? Bueno, semanal, veníamos hablando varias semanas de una etapa uno, ¿no? Y que, bueno, la semana pasada se puso un poco en peligro, ¿no? Tuvimos ya un mínimo, bueno, un mínimo que justo cerró por debajo rompiendo Ujú. esa zona, ¿no? Y comentábamos que esperábamos el checkout, sobre todo por la zona donde se estaba frenando, ¿no? La media de 200, y efectivamente hemos tenido ese inicio de rebote, ¿no? Pero lo que comentaba, ¿no? Es que aquí un poco la clave es la vela de la semana 37, ¿no? La vela de arranque de esta última exhalación, ¿no? Una gran vela sólida, ¿no? Con lo cual nos hacía prever que este primer patrón de compra nos diera fallo, ¿no? Como parece Ujú. que nos ha dado con esa topping tail que nos ha dejado, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que el siguiente ataque será el bueno, ¿no? El segundo, siempre que mantengamos la estructura de etapa uno, ¿no? Es Evidentemente, decir, un cierre por debajo de la zona de los 3.580, pues evidentemente retomaríamos la etapa 4, ¿no? escenario de retest esta semana. Sí, sí. Y si nos vamos al diario, pues se ve más claro, ¿no? Tuvimos la semana pasada el fallo de patrón de ruptura de continuación bajista, ¿vale? Con el checkout que nos dejó ahí, con el Ujú. hueco, el hueco Ese ahí. profesional, el hueco profesional del lunes, ¿vale? Y la Ese. gran vela sólida, ¿vale? Con lo cual nos augura que el siguiente patrón de venta uno nos dé fallo, ¿no? El Ujú. siguiente patrón de venta uno nos lo ha dado el viernes, ¿vale? Sí. Igualmente con un hueco y Con un una gran patrón vela isla. sólida y Un patrón isla. un patrón isla, con lo cual yo intuyo que esto pueda volver a retestear la zona de mínimos y ahí, bueno, luego se vuelve a reestructurar el que sería ya el rebote bueno, ¿no? Siempre y cuando mantengamos la estructura de etapa uno, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, por lo tanto, la clave ahora es ver si el precio aguanta los 3.570, una cosa, no sé cuánto es eso. Esa zona de mínimos que está marcada ahí por mano, 3.500 y algo. Eso y Eh, desde ahí que se aguante. Que... es un poco lo que comentábamos el miércoles, ¿no? Cuando yo decía, yo espero más caídas, Ujú. ¿vale? Esperaba un poco por este sentido, ¿no? Por la gran vela sólida de la semana 37, ¿no? Me hacía pensar que este primer rebote no fuera el bueno, ¿no? No que hubiera Ya, que esperar al segundo, ¿no? al segundo. Pues parece ser que ese es el escenario que se está cumpliendo. Eh, y vamos a ver ahora cómo lo vemos en el Nasdaq, que estará un poco Nada, parecido. sí, igual, prácticamente calcado, vamos. Aquí tenemos el Nasdaq, que ya está en zona de retest, por cierto. Ya Eh, está en zona. eh, Este ya eh, está en zona de retest. sí, el nada exactamente igual, ¿no? Si veis la vela de la semana 37, una Ujú. gran Es vela una vela de sólida. arranque sólida bajista. Con lo cual, el primer arranque que hemos tenido esta semana pasada, lo normal es que nos diera fallo, ¿no? Ajá. Efectivamente, nos ha dejado ahí una topping tail que en teoría sugiere más continuidad, ¿no? Pero bueno, Ujú. a un 9 y pico, casi un 10% de la media, en zona de la media de 200, lo normal es que esa rotura no Que no sea, tenga éxito. no tenga éxito. Y Ujú. si nos vamos al diario, pues exactamente igual, ¿no? El viernes de la semana pasada tuvimos el fallo de patrón de ruptura a continuación bajista. El lunes, confirmado con el checkout, con hueco profesional y gran vela sólida. Y el martes nuevamente un hueco, ¿no? Hueco que luego no ha tenido continuidad
Y nos ha dejado ahí el patrón isla, igualmente, el primer patrón de venta uno con hueco y gran vela sólida, que aquí está un poquito más avanzado, ya está testando la zona del mínimo relevante previo, ¿no? Entonces, bueno, Ujú, yo lo que espero es eso, una semana un poco de congestión en esta zona entre la zona de los 10.970 y los 11.660 y bueno, por donde rompa será la zona. Yo espero que acabe ajá, rompiendo por arriba, ¿no? Siempre que mantengamos la estructura de etapa uno en semanal. Un cierre por ujú, debajo, un cierre por debajo de esa zona, pues retomaríamos la etapa 4 en semanal, ¿no? ujú. Vale, perfecto. Y podemos ver también el Russell, que ya sabéis que es el índice que tratamos de analizar para ver cómo va el gran pelotón, ¿no? Porque representa del mercado americano, porque representa 2.000 acciones de pequeña capitalización y vemos que tiene una estructura también bastante similar, ¿no? Sí, es Etapa uno en muy semanal, ¿eh? similar. La única diferencia es que mientras en los otros dos índices la zona de mínimo relevante esa en semanal se había testado haciendo Ujú. un checkout, en este ha aguantado, ¿no? Parece Sí, que está un poquito más fuerte en ese sentido, ¿no? sí, Pero y también, igualmente, también veo en diario un suelo en congestión, ¿eh? sí, eso Es- igualmente la clave, la vela de la semana 37, ¿no? Arranca sí. con gran vela sólida, con lo cual este primer patrón de compra que nos ha dado esta semana, pues pudiera dar fallo, ¿no? Aquí nos ha dejado una top Intel también, pero con mucho más cuerpo, ¿no? Y en diario igual, ¿no? Vemos ese suelo ahí congestionado, ¿vale? Con un arranque con gran vela sólida, con dos gran de vela sólida. Y el viernes tuvimos el patrón de venta uno igualmente, ¿no? Con otra gran vela sólida, ¿no? Con lo cual también nos augura que haya un poquito de congestión esta semana, ¿no? Porque el Ujú. siguiente patrón también pueda darnos fallo, ¿no? Perfecto. Vamos un momentín al el Standard Poor's un segundo. Bueno, vamos a hacer un juego. Yo veo semana de estar quietecito. De estar Sí, sí, quietecito. sí, yo Vale, también. vamos a ver. Vamos a hacer un juego, ¿eh? Esto es justo lo que no se debe hacer. Lo que no se debe hacer, pero bueno, por darle un toque divertido, ¿no? Tenéis que decirme vuestra previsión, y yo diré la mía también, claro, vuestra previsión de cierre del Standard Poor's el viernes que viene. Previsión de cierre del Standard Poor's. Ahí va, a ver, ¿qué número? Yo me lo voy a ir apuntando aquí. ¿Eh? Eh, A ver, yo te digo lo que creo que va a hacer, pues. Sí, Te digo que va a cerrar entre yo lo tengo 3.000. apuntado aquí. Sí, bueno, vale un rango, venga, vale un rango, sí. Yo te digo que va a cerrar en la zona del hueco entre 3.700 y Ya me, 3.750. ya me fastidiaste. Vale. Ya me fastidiaste. Manu, ¿cómo lo ves? No, no, es que era lo que iba a marcar. De hecho, También. para CFDs, la única opción que me manejo yo Sí, es para posiciones alcistas si rompe por aquí, o sí. sea, rompe este mínimo ¿Eh? y veo el shakeout para El entonces shakeout, los sí. alcistas hasta aquí. Es el único escenario que me manejo para esta semana. Vale. O sea que podemos concluir que el equipo de profesionales y expertos máximos de Sith Mentor y gurús del mundo mundial del trading dice que el Standard Poor's va a cerrar entre 3.700 y 3.750 la semana que viene. Vale, la semana que viene en el RST 101 en el que no vas a estar, Julio, nos vamos a Por reír si un rato. acaso, por si acaso. Tú ya lo sabías, ¿no? Tú por si acaso no vas a estar, ¿eh? Bueno, pues nada, ahí queda la historia. 3.700, 3.750. Como veamos romper el soporte, a ver dónde nos metemos la semana que viene. No lo hacemos. No lo hacemos, nada. Fallos técnicos, 6 problemas técnicos impiden. Bueno, nada, eso es. Pero porque el escenario consideramos que es de retest, ¿eh? Ya hablando en serio con el concepto, con los conceptos que aprendemos en Sys Mentor, lo que buscamos es una zona de que vaya a probar ese retest, que no lo rompa por lo que tenéis en pantalla, porque estamos justo en media de 200, porque está lejos de la media de 20 y que cuando las rupturas ocurren lejos de la media de 20 no nos las solemos creer. Bien, y que haga ese retest a mitad de semana y que empiece a subir. ¿Y dónde se va a encontrar problemas? Pues en 3.700, 3.750, efectivamente. Por eso ambos tres nos fuimos directamente hacia esa zona como uno de los posibles objetivos. Venga, después de esta pequeña broma, nos vamos a analizar las acciones que nos han solicitado los seguidores y los suscriptores. Nos piden Apple para cortos. Pues no. Pues no.
Claro, hay que tener en cuenta que si estamos barajando que en el mercado americano lo que queremos, lo que creemos en nuestro escenario es que va a haber apoyo en soporte y rebote, pues los valores directores del mercado americano evidentemente tendrían que hacer lo mismo. ¿Eh? Cosas que podrían aportar para el apoyar para la posición de cortos. Bueno, digamos que en semanal podríamos hablar de que tiene un patrón 1, 2, 3. Bueno, podría ser. Eh, Vamos a marcarlo ahí ahora mismo. S, ahí tienes patrón 1, 2 y si pierdes el mínimo podría ser el 3 hacia la zona de los 130. Vale, pudiera ser que a lo mejor, oye, eso es simplemente el retest en este valor, ¿eh? Eso sí podría ser. Lo que pasa es que ese porcentaje pues tampoco bueno, no sé cuánto es desde la ruptura. Ese 8. Mucho. Vale, bueno, pues puede ser interesante. Y en diario vemos cómo la inhalación ha comenzado con una gran vela sólida. Por lo tanto, lo más normal es que no pierda, no pierda la zona de los 128. Que pueda llegar hasta ahí, pues pudiera ser. Es 137, perdón. Que pudiera llegar hasta ahí, pudiera ser. Pero ahí en teoría deberíamos tener una zona de aguante, ¿no? De soporte. Así que no lo veo, la verdad es que no lo veo. No sé si vosotros veis ahí la posición corta. No, yo no, yo en concordancia un Tampoco. poco lo que hemos comentado con el índice, la zona de los 137 eso debe de aguantar, ¿no? Está bien que a lo mejor hace un check-out ahí, pero en teoría debe de aguantar, ¿no? Debe de aguantar, sí, estoy de acuerdo. Y si no, bueno, Mm, más abajo la zona de los 133, ¿no? Un 4% o a lo sumo, ¿no? No creo que se vaya mucho más. Pues continuamos con la siguiente, que también nos preguntan para valorar la posibilidad de abrir posiciones cortas, ¿eh? Se trata de Peloton, Bot- No. Bottom tail semanal, ¿no? Ahí, exactamente. a modo de check-out, Exactamente. además, ¿no? A modo de... Sí, es justo un secado. Mira, a ver, junta las 2 semanas un momentito, porfa, en semanal. Haz gráfico de 2 semanas, por si nos coincide. Un segundo. Ahí lo tenéis. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Hemos juntado las dos últimas velas, hemos pasado un gráfico de 1 semana a 2 semanas para que veamos cómo ahí tenemos lo que decía Julio, un shakeout, es decir, un amago de que rompo para abajo la zona de soporte de los 8,22 y me doy la vuelta y cierro por encima, ¿vale? Ahí han saltado unos cuantos stops y desde ahí me he dado la vuelta, por lo tanto, la superación del máximo de esta bottom tail nos indicaría el camino hacia lo que tiene marcado Manu en semanal, ¿no? De los 14,32 en última instancia, ¿no? Aquí lo vemos en diario. Claro, con el tiempo ya, claro, Julio y Manu y nosotros y muchos de los seguidores que ya tenéis un ojo clínico, digamos, no hace falta hacer esa compresión a 2 semanas, simplemente viendo esa estructura de las dos últimas velas ya vemos una bottom tail encubierta, ¿no? A modo de shakeout. Entonces, me da la sensación de que la persona que lo pregunta es porque puede tener una posible estructura de patrón de venta uno en diario, que me imagino que van por ahí los tiros. Esa estructura, en teoría, no debería funcionar. Debería, Claro. si se ejecuta, podría llegar hacia esa zona del gap, que la tiene marcada ahí Manu perfectamente, hacia ahí, y desde ahí intentar recomponerse para empezar una etapa 1 en ese marco temporal y luego una 2 que coincidiría con mayor inhalación en semanal. ¿Vale? Ese es el escenario que por lo menos yo aprecio en pelotón. Pero lo importante es razonar por qué no vemos una posición corta. No vemos una posición corta porque en semanal tenemos un shakeout, un amago de que me voy para que me rompo soporte y me doy la vuelta. Y eso nos deja una bottom tail encubierta que sugiere precios más altos, ¿vale? Por eso no vemos. Cada vez que hay un patrón de venta uno en diario que en semanal tiene una bottom tail encubierta, no le damos credibilidad. No, sí, el tema ya no solamente el semanal, no, sino que en diario vemos una bottom tail más hueco, más gran vela sólida y una consolidación bullish ahí arriba que podría Sí, ser un sí, patrón 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y correcto, quisiera... correcto, correcto. Venga, pues nada, vamos a las tres últimas. Beque, vamos a ver, no nos pregunta ni para cortos ni para nada, simplemente vamos a analizar su situación. Yo viendo las velas ya, las medias, bueno, pues bueno, ya de momento no lo veo muy atractivo, ¿no? Sobre todo en diario vemos como las medias se van cortando hacia arriba y hacia abajo continuamente, ¿eh? Eso es la antítesis, ¿eh? Es lo contrario de lo que buscamos nosotros. Nosotros buscamos movimientos alineados, donde las medias, a poder ser, van tan paralelas que parecen vías del tren.
¿Ok? Y eso no lo tenemos aquí de mano. Así que tampoco veo yo aquí gran historia hasta que no veamos el precio por encima de, casi diría 20, ¿no? No, es un poquito más abajo, pero sí, incluso el anterior, pero bueno, más o menos 19, 20, esa, ahí. Hasta que no veamos algo por encima de eso, que ya nos hablaría de una etapa 2 claramente en diario y que entonces sí que podría tener cierto interés. De momento, la verdad, no le veo gran historia, ¿no? Es verdad que ahora en el rabioso corto plazo, con la caída tremenda hacia la media de 20, hacia la media de 200, bueno, puede tener algún cierto rebote, pudiera ser, pero yo por lo menos no aprecio nada interesante en el lado alcista. Y en el lado bajista, pues si pierde el último mínimo relevante, bueno, puede tener cierta continuidad bajista, pero tampoco es que sea una joya, ¿no? Tiene muchos mínimos relevantes por ahí por el camino, así que no la veo muy atractiva. No sé si vosotros tenéis alguna idea adicional. No, bueno, el semanal sí que parece un poco ahí en fase de transición. Ujú. Pero bueno, está muy congestionada, ¿no? Se le pondrá interesante por encima de la zona esa que comenta, ¿no? Por encima de la Sí. zona de los 19, por ahí, que salve toda esa congestión que tiene semanal, ¿no? En esta nos preguntan por continuidad bajista de BNTX. Esa. Nos hablan de si hay posibilidad de continuidad bajista. ¿Qué os parece? Esta puede ser que la haya analizado esta semana yo. Pues puede ser. Como tengo tanta cosa por aquí. Habla de continuidad bajista entiendo, lógicamente, por el patrón de venta 1 que se ha ejecutado, Mm, que nos ha dado el viernes. esta semana, sí. Bueno, en semanal es un, Etapa es un doble 1. suelo, es un doble suelo en semanal dentro de la etapa 1. A ver, borramos ahí. Mira, ahí vamos. Vemos mira, un poco más atrás podemos ver incluso un shakeout también en la bottom tail esa que tienes un poco más a la derecha. Bueno, y ahí tienes otro, efectivamente. Al Ahí final podemos, es, digamos, ahí está. eso es. Es un poco ahí donde están ocurriendo los distintos shakeouts. Ahora ya tenemos una etapa 1 en ese marco temporal, por lo tanto las caídas, bueno, pues ya nos habla de cuidado, ¿no? Las posiciones cortas, por lo menos en ese marco temporal. Es verdad que, fijaros, las medias se están juntando, ¿eh? Mm. Cuidado que las medias se están juntando, pero para que eso fuera interesante, déjame ver qué camino. Bueno. Bueno, sí, sí tiene, ¿no? Hasta 100. Si perdiera la zona de soporte, sí tendría camino hacia. Bueno, sí que tiene, tendría recorrido, ¿no? Y de hecho, fijaros que la consolidación global es bastante consolidación bajista, desde el impulso que empieza, el último impulso que empieza en los 400, hasta el mínimo en los 400. Ahí, ese. Desde ahí hasta ahí, fijaros que la consolidación, el rebote está siendo muy, 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 muy mínimo. Muy mínimo. Hace la L, esa famosa que vemos también en cripto, lo veremos luego. Esas acciones, estos escenarios que vemos aquí, suelen romper por la parte bajista. Suelen romper por la parte bajista. A pesar de que de momento, efectivamente, aún estamos en una etapa 1. Con un intento fallido. Mira el último máximo relevante. El último máximo relevante es una de las velas clave. Ese. Porque ese arrancaba con fuerza para arriba, ese. De hecho, pon el gráfico justo hasta ese día, hasta esa semana, perdón, para que se viera, vamos a verlo como se vería en tiempo real. Ahí, a ver, un poquito, ahí. Fijaros, la verdad que es que ahí parecía hasta muy prometedor, ¿no? Porque tiene el típico suelo redondeado, movimiento fluido hacia izquierda, excepto el hueco que hay ahí hasta 200, ese que tiene marcado mano, que os está mostrando ahora. Bueno, en el caso de superar, fijaros que buen movimiento. Eso es un escape alcista, un intento de escape alcista que no ha tenido continuidad. Y la negación de un intento alcista, fijaros con qué hueco profesional arrancó, la negación de un movimiento alcista es bajista. Así que, mira, de inicio no la vi tan interesante para el lado bajista porque vi una etapa 1, pero ahora me va gustando un poco más siempre y cuando pierda los últimos mínimos, ¿no? Haya ruptura del 120 hacia abajo, digamos, ¿no? Eh, comprime más ya para ver el gráfico entero, es decir, si perdiera los 120 hacia abajo. En diario, pues tenemos un patrón de venta 1, efectivamente, dentro de una etapa 4. Bien, de momento ahí no hay mucha historia y, bueno, tal parece que puede tener cierta continuidad bajista, sí. Sí, La es que un, para movi- mí es un la movimiento pega es fluido. esta. Ahí está la clave, ¿no? Los 120, efectivamente.
Pero si está para el reverso corto plazo de este patrón de venta uno, bueno, pues posiblemente tenga ese 5% que me parece que acabas de marcar más o menos de Mm, recorrido hacia la zona de 128, 120, 127. ¿Vale? O sea que sí, yo mi opinión sí puede tener cierto recorrido bajista, teniendo en cuenta que las acciones no van solas, sino que tienen un ecosistema, el ecosistema se llama mercado, y el mercado, acabamos de definir nuestra esperanza, nuestro escenario. ¿Eh? Entonces, bueno, puede sufrir, si aguanta el mercado americano, igual esta acción también consigue aguantar y no marca y no rompe esa zona de soporte. Vamos a ver la última. Venga, nos vamos a ver lo mismo. Nos pide, debe estar un escenario muy similar, porque nos pide también continuidad bajista para OM. OM. Pues fijaros que podríamos hacer un análisis muy parecido. En este caso no estamos en etapa 1 en semanal, estamos todavía en etapa 4, pero puedes medir desde arriba, desde 50, esa es la corrección, efectivamente, dentro del último impulso bajista, ahí lo tenemos, como la corrección es apenas de un, no sé, 30%, no creo que llegue, veintitantos por ciento. O sea, es una consolidación que conocemos como consolidación bearish, consolidación bajista. Y que si rompe los 14, no sé cuánto es el mínimo, pero bueno, ese de ahí, si rompe los 13, 40, fijaos que puede tener continuidad bajista. Comprime a ver si hay no hay referencias ahí. más. No hay más, es mínimo histórico. Vale, Mm, pues fijaros que la consolidación es una consolidación claramente bajista. En términos de gráfico diario, bueno, pues tenemos una etapa 4 donde activó un patrón de venta uno hace varios días y está llegando ya al objetivo, ¿no? Y yo quizás ahí veo una diferencia, que el mínimo, a diferencia con la acción anterior, donde había una congestión en la zona de soporte, aquí el mínimo es esa vela verde. Ahora mismo está en estructura de doble mínimo, que os acaba de marcar Manu, bueno, ese patrón de venta uno pues, ya ha llegado a objetivo, o está muy próximo a llegar a objetivo, y ahí está la zona clave, ¿no? Si es capaz de romper a la baja ese 1380 o algo así que era, ese mínimo relevante, eh, puede tener continuidad bajista. Si la rompe ahora directamente, bueno, pues tampoco mucho, porque ya son varias velas rojas seguidas, pero en la siguiente oportunidad bajista sí que puede tener un buen recorrido a la baja. No sé si lo veis similar. Vale, bueno, pues con esto entonces damos por finalizado el mercado americano y nos vamos a saltar al mundo cripto. Vamos a ver cómo están las dos criptomonedas de referencia. Empezamos por el Bitcoin, que vamos a ver esta estructura de L, esta estructura de L que teníamos marcada en las dos últimas acciones, también se repite aquí. Lo va a dibujar Manu ahora mismo. Ahí tenéis la caída desde el último máximo relevante y cuál es el rebote. El rebote, fijaros, es pequeñísimo, muy pequeño. Eso es lo que denominamos consolidación bajista. Esas Ls son unas figuras que normalmente suelen terminar rotas por el lado bajista. ¿Ok? Bueno, eso es lo que suele ocurrir la gran mayoría de las ocasiones, ¿no? En diario, por su parte, estamos con una etapa 1, cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20, y tampoco hay mucho que decir de momento, ¿no? Yo solo me parecería interesante la superación de ese nivel, porque en ese caso hay un movimiento fluido que nos puede dar pues un 10% casi hasta, no, un 10, no, un 12% hasta arriba, que en cambio en semanal tampoco nos afectaría mucho, sería simplemente una visita a la parte alcista, a la parte alcista del rango lateral. O sea, no nos cambiaría para nada el escenario en marco temporal superior. Y para el lado bajista, de momento, yo esperaría a ver si pierde los 17.000 el mínimo. Ahora mismo no me interesa en el lado bajista. Y en el lado alcista, solo por encima de esos 20.455, me parece que sí, 20.455. Ese es mi escenario en cripto, o sea, en Bitcoin. Y salvo que tengáis alguna cosa que comentar, pues nos vamos a ver el Ethereum. O, o en todo caso, por patrón de compra uno y ajustando el stock, que puede ser aquí el riesgo muy bajito. Sí, lo La único, única. el matiz de que ese hipotético patrón de compra uno, acordaros que cuando la media de 20 está plana, y en este caso ligerísimamente roja, bueno, plana, podríamos decir, el movimiento no suele ser muy violento, ¿no? No suele ser muy interesante. Pero sí es verdad que en términos de ratio rentabilidad-riesgo, simplemente con que se fuera a los 20.000, pues es evidente que es interesante la operación. Nos vamos entonces al Ethereum, que Ah, estaba, como veis, estaba
recordáis, si hacéis un seguimiento de estos resúmenes semanales que hacemos en Seed Mentor, ya veníamos hablando que estaba un poco más fuerte, ¿no? que el Bitcoin, que es un poco la referencia, aunque también la consolidación, en este caso en semanal, es una consolidación bajista. Fijaros, vamos a marcar aquí, ahí está el impulso bajista, la exhalación, lo que denominamos la exhalación, y ahora medimos cuánto ha rebotado. Fijaros, ha rebotado el 40%, ¿eh? El 40% ha llegado y eso es una consolidación bajista también, ¿no? Lo más normal es que eso termine rompiendo por abajo. En diario tenemos una etapa 1, ya tenemos una etapa 1 con los mínimos relevantes ya no son decrecientes, el precio ha cerrado varias veces por encima de la media de 20, ha anulado casi el 100% del último impulso bajista. Bueno, definición de etapa 1, ¿no? Y ese rango lateral es precisamente el que nos puede marcar el camino, ¿no? Ese rango lateral entre los 1250 al mínimo, bueno, ese de ahí hacia abajo, ¿eh? Ese que nos puede marcar un poco las pautas, ¿no? La superación de la parte de arriba de los 1400, bueno, pues nos llevaría primero ¿a dónde? A los 1450. ¿Por qué 1450? Por eso. 1470, perdón, por eso. Porque es donde tiene la zona de congestión. Y la siguiente ya estaríamos hablando de 1650 porque tiene otra pequeña zona de congestión. Y la última, pues arriba, ¿no? Esto es lo que he encontrado. Esto es lo que he encontrado. Me están escuchando en el móvil. Vale, por la parte de abajo, pues bueno, 1250, incluso yo extendería ese rango lateral incluso al siguiente mínimo relevante, porque porque al final esa es la ruptura que debería tener. Si al final, como nos anticipa un poco el gráfico semanal, termina rompiendo por la parte bajista. Así que de momento mm, no lo veo muy interesante no lo veo muy interesante para nuestra operativa swing trading de momento. Bueno, pues nada, con esto terminamos el mundo cripto y Manu, dejamos los mandos de las operaciones ya aquí a Julio para que nos hable un poco de las acciones Blast. Ya sabéis que las acciones Blast lo que se caracterizan, como su propio nombre indica, es porque suelen tener comportamientos violentos, ¿no? Subidas violentas en los siguientes días. Pues sí, esta semana ya os digo, dejo una lista como toda la semana, en torno a unos 30 valores por ahí, cada uno con unas características distintas. Bueno, cuestión de irnos analizando poco a poco y seleccionar los que más os gusten y se ajusten a vuestra operativa, ¿no? Y como siempre decimos, siendo especialmente riguroso con la operativa, ¿no? Bueno, el primero que quiero comentar es Imperial Petroleum, ¿vale? Valor de reciente cotización, pero bueno, acostumbra a hacer movimientos bastante potentes, ¿no? Bueno, aquí vemos cómo nos estaría en una etapa 4, ¿no? Después de una caída muy vertical y estaría haciendo lo que sería aquí una zona de suelo redondeado, ¿no? Ya con dos mínimos relevantes, bueno, a modo de doble mínimo y esta semana lo que sería un check-out, ¿no? ¿Vale? Por una botón encubierta, bueno, que luego ha tenido continuidad, ¿no? Se ha frenado en la siguiente zona del máximo relevante previo, ¿no? ¿Vale? Si nos vamos al diario, bueno, he querido dejar esto un poquito ampliado para ver un poco lo que sería la formación del suelo, ¿no? ¿Vale? Y como, bueno, si ajustamos, ya vemos que la etapa 4 que traía ha finalizado, ¿vale? Y ya tendríamos una etapa 1, ¿no? Superado estos dos máximos relevantes previos, bueno, y con las medias de 20 ya alcistas. Y bueno, buscando aquí lo que sería el primer patrón de compra uno, ¿no? Bueno, con más seguridad por encima de la zona de los 0,45, porque luego tiene movimiento bastante fluido hacia la siguiente zona de referencia, ¿no? ¿Vale? Estaríamos hablando de más de un 40%, bueno, y luego esta zona del hueco y esta zona de aquí, ¿no? Entonces, bueno. El siguiente valor que quiero comentar es uno que comentamos hace una semana, bueno, que pudiera estar en un momento óptimo, ¿no? Que es Volcom, ¿no? Igual, un valor de reciente salida a cotización, con una caída muy vertical, pero bueno, ya tiene aquí lo que sería la formación de un suelo redondeado, ¿vale? Lo que ya sería una etapa uno, ¿vale? Y ahora en semanal iría buscando lo que sería el primer patrón de compra uno, ¿no? Lo que sería el acunamiento. Nos ha dejado aquí una vela doji esta semana, justo sobre la media de 20, bueno, y un poco la clave, ¿no? Por encima de la doji, pues tendríamos la entrada y
por debajo de ellos nos olvidaríamos, ¿no? En diario, bueno, pues lo vemos bastante más claro, ¿no? Caída muy vertical, aquí lo que es la formación de un suelo redondeado, ¿vale? Y aquí, bueno, en diario una etapa 4 que pudiera estar finalizando, ¿no? Entonces, bueno, sería interesante por encima de la zona de los 2.12 que ya confirmaría la etapa uno. Quizá un poco todavía verde, ¿no? Quizás le quede algunos días, pero bueno, valor para vigilar una vez que supere el máximo relevante previo, ¿no? Luego, otra que tenía aquí muy similar es esta, es Sonder, igual, ¿no? La caída muy vertical, aquí, bueno, la formación de un suelo redondeado, ya una etapa uno, el precio cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20, bueno, y parece que quiere iniciar lo que sería un nuevo impulso, ¿no? Sí, Entonces, bueno, mira, en este caso en Son, del último impulso bajista, ese que viene desde los 11 hasta los 4, ese que acabas de marcar, fijaros el ejemplo de la consolidación bajista, es justo esto. Si mides desde los 11 hasta los 4, y luego vemos y luego vemos la consolidación, bueno, pues vemos la L, esa famosa, ¿no? Que comentamos ahí baja, todo eso, eso es, y ahora el rebote, la corrección hacia arriba. Fijaros que es muy, 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 muy pequeñita. Fíjate, yo suelo coger solo sin mechas incluso, porque las mechas al final es volatilidad, pero aun cogiéndolas en este caso, fijaros, ¿veis ahí la L? Bueno, pues esto es lo mismo que hablábamos en OM, que hablábamos en BNTX, me parece, incluso en cripto. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que se espera es una ruptura por el lado bajista. Hala, y metida la cuña, te dejo continuar. bueno, en diario, bueno, vemos que tenemos aquí una caída muy vertical, la formación de un suelo redondeado, bueno, primer intento que no pudo, un segundo, bueno, y etapa 4, ¿no? Etapa 4, bueno, que en definitiva podría ser una especie de checkout, ¿no? De esta zona que finaliza con un hueco, una gran vela sólida, una bottom tail, ¿vale? Y ya lo que sería una etapa uno, ¿no? Ya el precio ya tiene 4 cierres por encima de la media de 20. Y bueno, el tema es que en esta semana se vaya girando y valor interesante por encima de los $2, ¿no? Porque bueno, solamente que se venga a la zona del máximo relevante previo estaríamos hablando de en torno a un 35, un 40%, ¿no? Y realmente lo suyo es que este valor se reestructure, bueno, y que haga cubra lo que sería el objetivo del suelo redondeado, que se venga aquí a la zona de la media de 200, ¿no? Estaría, bueno, hablando de un valor de más de un 100%, ¿no? Eh, bueno, y por último quería comentar esta, igual porque también creo que se encuentra en un momento bastante interesante, ¿no? Bueno, aquí etapa 4 tremenda, ¿vale? La formación de un suelo redondeado, ¿vale? Y me gusta porque como supera la media de 200, aquí, bueno, esta mecha de aquí tiene lo que es la corrección, que se apoya a la media de 200 y ahí se vuelve a reestructurar nuevamente, dejándonos lo que sería un patrón 1, 2, 3 en semanal, ¿no? ¿Vale? Un poquito, bueno, eh, de mucha, de mucho porcentaje, ¿no? De rango, pero bueno, valor a vigilar, ¿no? Y en diario, bueno, diario vemos perfectamente, ¿no? Lo que es la formación del suelo redondeado, como tiene un primer movimiento potente aquí, que supera la media de 200, ¿vale? Y luego se aguanta sobre la media de 20 ya, iniciándose lo que es la etapa 2, ¿no? ¿Vale? Bueno, y aquí igualmente, ¿no? Aquí sería interesante buscar el siguiente patrón de compra uno, ¿vale? Siempre, bueno, siempre que no nos pierda la zona ya de la media de 200 que actúe de soporte, ¿no? Sobre todo porque, bueno, tiene un movimiento bastante interesante y no me extrañaría que este valor se venga a esta zona de arriba, ¿no? En las próximas semanas, ¿no? Bueno, pues poco más por mi parte, ya os digo. Os dejo una lista ahí bastante amplia para que seleccionéis los valores que más os gusten y se ajusten a vuestra operativa. Y eso, riguroso con la estrategia, lo más importante. ¿Vale? Pues nada más por mi parte. Muy bien, Julio, gracias. Bueno, ya sabéis que con el Mundo Blast solemos cerrar todos los resúmenes semanales de trading. Esperamos que os haya resultado interesante y nada, solo daros las gracias, Julio, Manu, y que nos vemos en la siguiente, el miércoles, en la reunión del e-meeting, donde hacemos una revisión de, bueno, tanto de los escenarios que comentamos en este evento del fin de semana y vamos viendo en tiempo real cómo están algunas acciones y las oportunidades de inversión que puede haber. Nada más, cuidaros y nos vemos. Hasta luego, chao. Bueno, Hasta hasta luego. luego.